Seguimos meditando, reflexionando, estudiando los dogmas mariológicos y entramos a un dogma mariológico que es muy importante que todos nosotros conozcamos, el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Quién definió este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción? Lo definió el Papa Pío IX o Pío IX con la bula Ineffabilis Deus. El Papa Pío IX, Pío IX, definió este dogma con la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. El 8 de diciembre de 1854. Es por eso que todos los 8 de diciembre celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción. Lo define el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 con la bula Ineffabilis Deus. La formulación dogmática que utilizó el Papa fue la siguiente. Pongan ahí, escriban ahí, formulación dogmática. La formulación dogmática fue la siguiente. ¿Qué es una formulación dogmática? Son las palabras mediante las cuales se define un dogma, ¿sí? Son las palabras mediante las cuales se define un dogma. La definición dogmática que utilizó el Papa Pío IX fue la siguiente. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio, en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo. Vuelvo a repetir, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Preservada inmune de toda mancha de culpa original. Preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios. Ha sido revelada por Dios. Y por tanto, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. La formulación dogmática es larga, pero se las quise deletrear para que la tengamos completa. Y de esta formulación dogmática,
¿cuáles son las palabras más importantes? Las palabras más importantes son que María, por los méritos de Cristo, ha sido preservada inmune de toda culpa original. Vamos a ir desmenuzando esta formulación dogmática. Primer punto de la formulación dogmática. ¿Por qué María es inmaculada? María es inmaculada por los méritos de Cristo. María es inmaculada por los méritos de Cristo. Es decir, porque María iba a ser madre del Salvador, por eso fue inmaculada. Porque María iba a ser madre del 3 veces santo, por eso fue inmaculada. Porque María iba a ser madre del Santísimo Salvador, que es Jesús, por eso fue inmaculada. María recibió la gracia de ser inmaculada porque en su seno se iba a gestar el Salvador del mundo. Por eso la formulación dogmática dice, por los méritos de Cristo, por lo que iba a ser Cristo, por lo que es Cristo, por la misión de Cristo. Por eso Dios preservó a María de toda culpa de pecado original. ¿Por qué María es inmaculada? Una segunda razón que extraemos de esta formulación dogmática. María es inmaculada porque en ella se revela la misión salvadora de Jesús. En ella se revela la misión salvadora de Jesús. De hecho, varios teólogos de la época medieval van a hablar de una prerredención. En María se llevó a cabo una prerredención. Todos los frutos de la gracia que la humanidad recibió de Jesús en el momento de su muerte y resurrección, María recibió esos méritos de la gracia desde el momento de su concepción. Por eso algunos teólogos de la época medieval van a hablar de prerredención. María fue salvada antes de toda la humanidad. María recibió las gracias del Calvario y de la resurrección antes de toda la humanidad. Por eso varios teólogos de la época medieval hablan de prerredención. Fue salvada antes que todos nosotros. Y por eso antes que todos nosotros recibió María el don de la gracia. ¿Por qué María es inmaculada? Por otra razón. María es inmaculada porque en ella se revela lo que será la iglesia. En ella se revela lo que será la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Una institución inmaculada, sin mancha. Y es la iglesia una institución inmaculada porque quien la instituyó es un Dios sin mancha. En María se prefigura lo que va a ser la iglesia. Ahora, etimológicamente, ¿qué significa el término inmaculada? Inmácula, sin mancha. Eso significa etimológicamente el término inmaculada, sin mancha. María es la mujer sin mancha. Dicen los de la iglesia ortodoxa griega, María es la tota pulcra, la tota pulcra, es decir, la toda pulcra, la que no tiene lugar a ningún resquicio de pecado, la tota pulcra, esa es María. Ahora, para que entendamos más el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿por qué María fue exonerada, libre de todo pecado original?
Primeramente debemos entender qué es el pecado original y cómo se transmite el pecado original. El pecado original es aquel que heredamos de nuestros primeros padres. Todos recibimos esta herencia. ¿En qué momento recibimos, heredamos el pecado original? En el momento de nuestra concepción. En el momento de la concepción heredamos el pecado original. Y el pecado original no es borrado hasta que no recibimos el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, que es un sacramento de gracia nacido en el Calvario. En el momento que nos bautizamos recibimos la gracia del Calvario, que es la gracia de la redención. Hay que recordar el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 34, si no mal recuerdo, donde un centurión, un soldado romano, se acerca y con una lanza atraviesa el costado de Jesús y de su costado sale sangre y agua. El agua simboliza el bautismo. El bautismo es un sacramento que Jesús nos regala en el Calvario. En el Calvario Jesús nos regala el sacramento del bautismo. ¿Y por qué Jesús nos regala en el Calvario el sacramento del bautismo? Porque en el sacramento del bautismo recibimos la redención, la salvación que Cristo nos alcanzó en la cruz. Entonces, todos somos herederos del pecado original. El pecado original lo heredamos en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, donde se unen el espermatozoide y el óvulo, en ese momento de la concepción, recibimos el pecado original, heredamos el pecado de nuestros primeros padres, que es redimido, que es salvado hasta el momento de nuestro bautismo. Ahora, cuando decimos que María es inmaculada, sin mancha, estamos afirmando que María, desde el primer instante de su concepción, fue libre de todo pecado. Fue preservada del pecado original. Y no solo eso, sino que aparte de ser preservada del pecado original, recibió otros regalos. Segundo regalo que recibió la Virgen María, aparte de ser libre de todo pecado original y de toda mancha de pecado. Segundo regalo, la presencia de la gracia santificante. La presencia de la gracia santificante. ¿Esto qué quiere decir? Que en María se perfeccionaron los 7 dones del Espíritu Santo. En María se perfeccionaron los 7 dones del Espíritu Santo. Ese fue otro regalo que se le dio a María. Aparte de ser preservada de todo pecado original, un segundo regalo fue que en María se perfeccionaron los 7 dones del Espíritu Santo, porque en María había una constante gracia santificante. Un segundo regalo que recibió María, aparte de ser inmaculada, la ausencia de la inclinación al mal. La ausencia de la inclinación al mal. ¿Esto qué quiere decir? Que María no tuvo fomes peccati. Es una expresión italiana. Fomes peccati. ¿Qué es fomes peccati? Inclinación al pecado. En María no hubo fomis peccati, no hubo inclinación al pecado.
¿Esto qué quiere decir? Esto es bien importante que lo sepamos. Por gracia divina, María no tuvo tentaciones. Por gracia divina, María no tuvo tentaciones. No solo fue preservada del pecado original, sino que en ella actuaron a perfección los 7 dones del Espíritu Santo. Y no solo eso, por gracia de Dios y por los méritos de Cristo, no tuvo fomes peccati, no estuvo inclinada al pecado, es decir, no tuvo tentaciones, según la teología medieval. Ahora, otro regalo que recibió la Virgen María, no fue sujeta a la concupiscencia, no fue sujeta a la concupiscencia, no fue sujeta a la concupiscencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no fue sujeta a la concupiscencia. ¿La concupiscencia qué es? Es esa inclinación pecaminosa a las tentaciones carnales y materiales. Es la inclinación pecaminosa a las tentaciones carnales y materiales. Entonces María fue libre de eso. María fue libre de la concupiscencia. ¿Y por qué María fue libre de la concupiscencia? Fue libre de la inclinación al pecado, porque en ella se perfeccionaron los dones del Espíritu Santo. Pues nada más y nada menos porque iba a ser la madre de Dios, la madre de Jesús, la madre del Salvador. La Inmaculada Concepción se entiende desde el primer dogma mariológico, desde la maternidad divina de María. Incluso todos los demás dogmas de María se entienden desde el primer dogma de la maternidad divina de María. Gracias a que María es madre de Dios, fue inmaculada, fue siempre virgen y fue asunta al cielo. Gracias a eso. Decía Duns Scoto, sí, Duns Scoto, algo muy hermoso, hace una reflexión. Decía, el cordero que se presenta en el altar del templo, el cordero que se presenta en el altar del templo tiene que ser un cordero sin mancha y sin defecto. El cordero que se presenta en el altar del templo tiene que ser sin mancha y sin defecto. Eso lo decía Duns Scoto. ¿Sí? Por lo tanto, el vientre donde se gestó el cordero no debió haber estado contaminado por la mancha y el defecto. Es algo lógico. Duns Scoto, el cordero que se presenta en el templo tiene que ser sin mancha ni defecto. Por lo tanto, el vientre donde se gestó el cordero tiene que ser sin mancha y sin defecto. Porque hay que recordar lo que yo les había dicho en clases pasadas. El linaje, ¿por quién se recibe? El linaje, ¿por quién se recibe? Por la madre. Es la madre la que hereda el linaje. Entonces, si la madre es sin mancha y sin defecto, su producto, su criatura, su hijo, va a ser sin mancha y sin defecto. Si la madre es pecadora, su hijo, su criatura, su producto, también va a ser pecador, porque el linaje, el hijo lo recibe de la madre. ¿Vamos bien aquí? Por eso, Duns Scoto dice, el cordero que se presenta en el altar del templo es sin mancha, sin defecto. Por lo tanto, donde se gestó ese cordero, tuvo que haber sido un vientre sin mancha y sin defecto, porque el pecado se hereda. Y Jesús es el 3 veces santo.
Jesús es lo más santo que hay en el universo. Alguien que es santo no se pudo haber gestado en un vientre pecador, en un vientre con mancha. Por esa razón, Dios, en su libérrima voluntad, preservó a María de toda mancha de pecado original. ¿Vamos bien? Ahora, si quisiéramos fundamentar bíblicamente la Inmaculada Concepción, yo creo que la cita más elocuente, es más clara y que de hecho la iconografía ha echado mano de esta cita para representar a la Inmaculada Concepción es Génesis 3:15. Génesis 3:15. Establezco enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el cañadar. ¿Vamos bien? Esa es la cita bíblica que más fundamenta la Inmaculada Concepción. La serpiente que representa para la cultura judía y para el Talmud. La serpiente representa el demonio, el pecado y la maldad. Representa esas tres cosas. La serpiente en la cultura judía, en la teología bíblica del Antiguo Testamento, incluso en el Talmud, significa el pecado, la maldad y también, sí, exactamente, esas tres cosas. Entonces María pisa la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te pisará la cabeza. María es la mujer que pisa el pecado, que pisa la maldad, que pisa toda impureza, que vence al demonio. Sí. Esa es María, la que vence al demonio. Por eso, si ustedes se han dado cuenta que en la representación iconográfica, es decir, la representación material que se hace de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, es precisamente la Virgen que está pisando la cabeza de la serpiente. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Así se representa la Inmaculada Concepción, la Virgen que está pisando la cabeza de la serpiente. La serpiente que representa el mal, el pecado, el demonio, la impureza. María vence el pecado, todo mal, todo pecado y toda impureza, y vence al mismo demonio. Entonces es la cita que fundamenta la Inmaculada Concepción, la Virgen que destruye el pecado y el mal. Otra cita bíblica, Lucas 1:28. Lucas 1:28. El saludo del arcángel Gabriel a María. Dios te salve, llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia. ¿Qué significa estar lleno de gracia para el lenguaje bíblico? ¿Qué significa estar lleno de gracia para el lenguaje bíblico? Estar lleno de gracia significa tres cosas. Estar lleno de gracia significa ser justo. Y en el lenguaje bíblico, ser justo es igual a ser santo. Hay que recordar la expresión que utiliza el Evangelio cuando se refiere a San José, el varón justo, dice el Evangelio. Es decir, el varón santo. Ser justo para los evangelios es sinónimo de ser santo. Entonces, estar lleno de gracia significa ser justo, que quiere decir ser santo. Estar lleno de gracia significa una segunda cosa, no tener impureza. No tener impureza. Estar lleno de gracia es no tener impureza. Y tercera cosa, estar lleno de gracia es no ser esclavo del pecado. Ser justo, no tener impureza
y no ser esclavo del pecado. Entonces quiere decir que el arcángel Gabriel, cuando saludó a María, ya estaba reconociendo que ella era inmaculada, porque la llamó llena de gracia. ¿Eso qué quiere decir? Santa, sin mancha, pura y sin pecado. ¿Sí? Ya el arcángel Gabriel, al decirle llena de gracia, estaba reconociendo a María como la inmaculada. ¿Sí? Y estaba reconociendo esta verdad de fe. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Otra cita bíblica, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto alguno en ti. Toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto alguno en ti. Bernardo de Claraval, ¿sí?, haciendo una exégesis de este texto de Cantar de los Cantares, dice Bernardo de Claraval que esta expresión de toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto alguno en ti, es la expresión que Dios hace de la Virgen María. Eso decía Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, haciendo exégesis de este texto, decía que esta expresión de Cantar de los Cantares es una expresión que Dios mismo hace y dedica a la Virgen María. Toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto alguno en ti. Otra cita bíblica, Lucas 1:42. Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La expresión que hace Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres. La palabra bendita viene de bendición. Y la palabra bendición viene de veracá. Veracá. La palabra bendición viene de veracá, que significa todo lo bueno. Todo lo bueno. La palabra bendición viene de veracá, que significa todo lo bueno. Cuando Santa Isabel dice, bendita tú, está diciendo, en ti todo es bueno. Bendita tú, en ti todo es bueno. Y donde todo es bueno, no hay lugar para lo malo. Entonces, bíblicamente, aunque no se expresa explícitamente el término inmaculada, se puede interpretar por las palabras del arcángel Gabriel y por las palabras de Santa Isabel, que ya la Biblia nos está reafirmando el dogma mariológico de la Inmaculada Concepción. Bendita, donde solo existe lo bueno, donde no hay lugar para lo malo. Por eso es bien importante que al texto lo pongamos en su contexto, porque un texto fuera de contexto es el mayor pretexto para no entender el texto. Siempre hay que poner en contexto el texto y saber desmenuzarlo para poder encontrar la joya preciosa, la perla hermosa, donde se oculta la verdad de nuestra fe. ¿Sí? ¿Vamos bien, queridos hermanos y hermanas? ¿Sí? También, bueno, va a decir Santo Tomás de Aquino que la Inmaculada Concepción de María no solo la preservó del pecado original, no solo le dio
los 7 dones del Espíritu Santo a perfección, no solo la libró de la inclinación al pecado y de la concupiscencia, sino también la gracia de ser inmaculada, esto lo vamos a ver más adelante, la libró de todas las consecuencias que el pecado original y el pecado actual traen al alma humana. Ser inmaculada la libró de todas las consecuencias del pecado original y del pecado actual. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado actual y del pecado original? La consecuencia del pecado original y del pecado actual es la muerte. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver con el último dogma. Todos los dogmas, de hecho, se relacionan. Porque María es inmaculada, por eso va a poder ser asunta al cielo. ¿Sí? Porque es inmaculada, por eso va a ser asunta al cielo. Si no fuera inmaculada, no podría ser asunta al cielo. Como es inmaculada, sin mancha de pecado, fue preservada también de las consecuencias del pecado. Y una consecuencia del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte, no va a decir Romanos capítulo 9. ¿Sí? Como María, por ser inmaculada, fue preservada de toda consecuencia del pecado, podemos afirmar que María no conoció la tentación, que no conoció el dolor y que no conoció la muerte, que no conoció la enfermedad, porque todo eso es consecuencia del pecado. ¿Vamos bien? De hecho, eso lo vamos a ver en la próxima clase, voy a hacer los adelantos. La Virgen María, cuando terminó su misión en este mundo, lo vamos a ver ya después con más calma, cuando terminó su misión en este mundo, dicen algunos teólogos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, algunos teólogos afirman que murió, otros teólogos dicen que no murió, que solamente se durmió, ¿sí? Los que afirman que murió, ¿sí? Adivinen de qué enfermedad murió la Virgen según los que afirman que murió. De ninguna enfermedad. No murió de enfermedad, porque como fue inmaculada y en ella no se cumplieron las consecuencias del pecado, María no murió de ninguna enfermedad. Los que afirman que murió dicen que cerró los ojos de tanto amor. Cerró los ojos de tanto amor. Pero no pudo haber en ella ninguna enfermedad porque en ella no se cumplió ninguna consecuencia de pecado. ¿Vamos bien? Hijitos de la creación, sí. Bueno, entonces para hacer un resumen de la Inmaculada Concepción, un resumen, habíamos dicho que ¿quién formuló este dogma? ¿Quién definió dogmáticamente este dogma? El Papa Pío IX. ¿En qué año? Año 1854. ¿En qué día? 8 de diciembre. Y ya ustedes conocen la formulación dogmática. ¿Qué significa la palabra inmaculada? Sin mancha. ¿Y a qué hace referencia este dogma? Que María fue preservada de toda mancha de pecado original. ¿Y por qué María fue preservada de toda mancha de pecado original? Por los méritos de su Hijo Jesucristo. Esa es la respuesta. ¿Por qué María recibió esa gracia? Por los méritos de su Hijo Jesucristo. Como iba a ser madre de Dios, del Salvador, Dios la preservó de toda mancha de pecado para que lo que naciera de ella no tuviera pecado. Para que el Cordero de Dios no tuviera mancha alguna. ¿Vamos bien? Ahora, aparte de ser preservada de toda mancha de pecado, Dios le dio otros regalos. Primer regalo, a perfección recibió los dones del Espíritu Santo. Segundo regalo, no tuvo inclinación al pecado. Tercer regalo, no tuvo concupiscencia.
Y cuarto regalo, habíamos dicho, se los acabo de decir, en ella no se llevaron a cabo las consecuencias del pecado. Pues esto es a grandes rasgos el dogma de la Inmaculada Concepción. Y ya vimos algunas citas bíblicas que pueden fundamentar este dogma. Ahora vamos con otro dogma que también es muy importante, la virginidad perpetua. La virginidad perpetua. La virginidad perpetua. La virginidad perpetua de María se puede entender en un triple sentido. La virginidad perpetua de María se puede entender en un triple sentido. La virginidad de mente, la virginidad de los sentidos y la virginidad del cuerpo. La virginidad de la mente. María desde siempre repugnó todo aquello que la alejaba de la perfecta castidad, porque ella estaba convencida de su misión, virginidad de mente. Mentalmente ella estaba convencida de su misión, y como estaba convencida de su misión, se alejó de todo aquello que pudiera manchar su perfecta castidad, virginidad de mente. Es decir, estaba convencida. Virginidad de los sentidos. María, por gracia divina, tenía inmunidad de los impulsos desordenados de la concupiscencia. Virginidad de los sentidos. María tenía inmunidad de los impulsos desordenados de la concupiscencia. Es decir, sensorialmente, sus sentidos, que son 5, ¿sí?, los 5 sentidos de todo ser humano, sus 5 sentidos no tenían necesidad ni atracción de lo carnal. Sus 5 sentidos no tenían necesidad ni atracción de lo carnal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Virginidad del cuerpo. La virginidad del cuerpo afirma que la integridad física de María jamás fue menoscabada por ningún contacto de varón. La integridad física de María jamás fue menoscabada por ningún contacto de varón. Entonces entendemos que cuando hablamos del dogma de la virginidad perpetua de María, hablamos en una triple dimensión o en un triple sentido. Afirmamos que ella tuvo virginidad de mente. Como estuvo convencida de su misión, siempre se alejó de aquello que pusiera en riesgo su perfecta castidad. Que ella tuvo virginidad de sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de sus 5 sentidos se vio inclinado a los desórdenes de la concupiscencia. ¿Sí? Y afirmamos también que María tuvo virginidad de cuerpo, que nunca su virginidad fue menoscabada por ningún varón. Seguimos. Cuando hablamos de la virginidad perpetua de María, afirmamos que María fue virgen y es virgen antes, durante y después del parto. Antes, durante y después del parto. Cuando afirmamos que María es virgen, afirmamos en esta triple dimensión. Virginidad de mente, virginidad de sentidos, virginidad de cuerpo. Y afirmamos que fue virgen en 3 momentos y es virgen en 3 momentos. Antes, durante y después del parto. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre la virginidad de la Santísima Madre de Dios?
El magisterio de la Iglesia afirma en los símbolos apostólicos. ¿Cuáles son los símbolos apostólicos? El credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Ya se aprendieron esta expresión, niceno-constantinopolitano, ¿ya? En los símbolos de fe, la Iglesia afirma que Jesús nació de María Virgen. Ya tanto el símbolo de los apóstoles como el niceno-constantinopolitano afirman la virginidad de María. Jesús nació de María Virgen. El Concilio de Letrán, desde el siglo VII, en el año 649, ya afirmaba la virginidad de María. El Concilio de Letrán, en el año 649, ya afirmaba la virginidad perpetua de María. Pablo IV, en el año 1555, afirmaba por medio de la Constitución cum quorundam, así como escuchan, cum, C-U-M. Quorundam es Q-U-O-R-U-N-D-A-M. Cum quorundam afirmaba el Papa Pablo IV en el año 1555 que María fue virgen. Y quien dude de su virginidad, decía el Papa Pablo IV, no pertenece a la Iglesia de Cristo. Quien dude de su virginidad no pertenece a la Iglesia de Cristo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 63, vuelve a afirmar el dogma de la virginidad perpetua. María es virgen, antes, durante y después del parto. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 63. San Irineo, ¿qué decía sobre la virginidad perpetua? Era necesario, decía San Irineo en el siglo II, San Irineo en el siglo II decía, era necesario que si por una mujer que fue Eva nos vino la desgracia del pecado, por otra mujer que es María, nos viniera la gracia de la redención. Por eso María no puede representar el pecado, sino debe representar únicamente la santidad. Y donde hay santidad, no hay lugar para la concupiscencia. Y por eso afirmo que María es virgen, decía San Irineo, siglo II. Ya los mareé, ¿verdad? Siglo II, San Irineo. Les vuelvo a repetir esta parte. Si por Eva, palabras más, palabras menos, si por Eva nos vino el pecado, por María nos llega únicamente la santidad. Y una persona santa no puede ser esclava de la concupiscencia. Por eso afirmo que María es virgen. Era la lógica de San Irineo. Como María representa la santidad, representa lo contrario al pecado de Eva, María, al ser santa, no fue reo de la concupiscencia y por lo tanto María fue virgen. Eso decía San Irineo en el siglo II. San Agustín, ¿qué decía? Si los textos sagrados afirman que Jesús nació de una virgen, no podemos decir por ninguna manera
que dejó de serlo. Si los textos sagrados afirman que Jesús nació de una virgen, no podemos decir de ninguna manera que dejó de serlo. Si los textos sagrados afirman que Jesús nació de una virgen, no podemos afirmar de ninguna manera que dejó de serlo, porque si no, estaríamos diciendo que la palabra de Dios se ha equivocado. Eso decía San Agustín. Porque si afirmamos lo contrario, estaríamos diciendo que la palabra de Dios se ha equivocado. ¿Vamos bien? Les dije lo que dice el magisterio, les estoy diciendo lo que dijeron algunos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, sobre el dogma de la virginidad perpetua. Ahora, otro padre de la iglesia, San Efrén. ¿Qué dice San Efrén? Jesús entró al vientre de María sin causar ningún daño y salió del seno de María sin romper el sello virginal. Eso decía San Efrén. Jesús entró al vientre de María sin causar ningún daño y salió del seno de María sin romper el sello virginal. Ahora, ¿por qué María es virgen? Decía Santo Tomás, por 3 razones. Santo Tomás de Aquino dice, ¿por qué María es virgen? Por 3 razones. Primera razón, porque conviene, dice Santo Tomás de Aquino, conviene que el Hijo de Dios no tenga padre en la tierra, sino que tenga solamente Padre en el cielo, decía eso Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué decía esto Santo Tomás de Aquino? Para reafirmar que la concepción de María fue virginal, que no tuvo participación de ningún varón. Por eso afirmaba eso Santo Tomás de Aquino. Segunda razón del por qué María es virgen, según Santo Tomás de Aquino. El verbo que fue concebido eternamente en la más alta pureza espiritual debió también ser concebido virginalmente cuando se hizo carne. El verbo que fue concebido eternamente en la más alta pureza espiritual debió también ser concebido virginalmente cuando se hizo carne. Por esta segunda razón dice Santo Tomás de Aquino que María es virgen. El verbo que fue concebido eternamente en la más alta pureza espiritual debió también ser concebido virginalmente cuando se hizo carne. Una tercera razón que da Santo Tomás de Aquino para afirmar la virginidad de María. Para preservar la santidad del Hijo de Dios, fue necesario que no haya sido concebido por vía seminal, sino por concepción virginal. Para preservar la santidad del Hijo de Dios, fue necesario que no haya sido concebido por vía seminal, sino por concepción virginal. Ahora, nos queda claro que María fue virgen y es virgen porque la Biblia también lo dice. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pues ya Isaías nos está hablando de una mujer que es virgen, que concibe y da a luz a un hijo, una mujer virgen. Otra cita bíblica, Lucas 1:26. Lucas 1:26. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. Nuevamente el término virgen. Isaías 7:14. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lucas 1:26. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. Nuevamente, virgen. Otra cita bíblica, Lucas 1:34 al 36. La misma María le dice al arcángel Gabriel, ¿cómo va a ser posible esto? Pues no conozco varón. María misma está afirmando que es virgen. Entonces, que María fue virgen antes del parto, de eso no tenemos duda, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Ahora, María fue virgen en el parto, ¿sí? ¿Cómo podemos afirmar que María fue virgen en el parto? Esto ya se los había dicho, se los vuelvo a repetir. San Agustín, para hablar de la virginidad de María en el parto, decía que el parto de María no fue como el parto de todas las mujeres. Primeramente, como es inmaculada, fíjense cómo los dogmas se unen, se entrelazan, se corresponden. Decía San Agustín, el parto de María no fue como el parto de las demás mujeres. Al ser inmaculada, libre de pecado, no sufrió dolor. Eso lo dice San Agustín, haciendo referencia a la Inmaculada Concepción. Al ser inmaculada, no sufrió dolor, porque acuérdense que el dolor también es consecuencia del pecado y de nuestra humanidad. ¿Sí? Al ser inmaculada, no sintió dolor. El parto de María, dice San Agustín, fue como el atravesar del sol por un vidrio. Eso lo dice San Agustín. ¿Eso qué quiere decir? Que al nacer Jesús no menoscabó su virginidad, no destruyó el himen, no menoscabó la integridad de la madre. Aunque debemos entender que la virginidad de María está más allá del himen, ¿sí? Porque a veces cuando escuchamos el término virginidad, pensamos cuando a una mujer no se le ha roto el himen. No, la virginidad de María va mucho más allá. Ya habíamos dicho, la virginidad de mente, la virginidad de sentido y la virginidad de cuerpo, ¿sí? La virginidad de María no se reduce a un himen, ¿sí? Va mucho más allá de mente, de sentidos y de cuerpo. Ahora, San Agustín afirma esto para hablar de la virginidad en el parto. Ahora, San Pío X, haciendo un comentario de lo que decía San Agustín, decía que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, ese es San Pío X. Y Jesús, que es la luz, vino a iluminar, no a destruir, decía San Pío X. Jesús, que es la luz del mundo, vino a iluminar, no a destruir. Y si él no vino a destruir, no pudo haber destruido en su nacimiento la virginidad de la madre.
San Pío X. Jesús es la luz del mundo y la luz del mundo vino a iluminar, no a destruir. Y si él vino a destruir, en su nacimiento no pudo haber destruido la virginidad de la madre. Esto para afirmar que María fue virgen en el parto. Bíblicamente tenemos muchas citas para afirmar su virginidad antes del parto. Magisterialmente afirmamos que María fue virgen en el parto, según lo que nos dice San Agustín, que va a replicar después San Pío X. Ahora, Santo Tomás de Aquino dijo lo siguiente sobre la virginidad de María. Jesús vino para evitar toda corrupción, decía Santo Tomás de Aquino. Jesús vino para evitar toda corrupción. Al nacer, no debía destruir la virginidad de aquella que le dio la vida. El que vino para evitar toda corrupción, al nacer, no debía destruir la virginidad de aquella que le dio la vida. Si no, estaríamos hablando que Jesús sí corrompió algo en su misión terrena. Si no, estaríamos afirmando que Jesús sí corrompió algo en su misión terrena. Como no podemos afirmar que Jesús corrompió algo, entonces afirmamos que no corrompió la virginidad de su madre. Entonces ya reflexionamos sobre María Virgen antes del parto, María Virgen en el parto, María Virgen después del parto. María Virgen después del parto. El protoevangelio de Santiago del siglo II, el protoevangelio de Santiago del siglo II, el protoevangelio de Santiago del siglo II nos va a decir que entre la Virgen María y San José hubo un voto de castidad. El protoevangelio de Santiago nos va a decir que entre la Virgen María y San José hubo un voto de castidad, muy usado en ese tiempo por los esenios. Muy usado en ese tiempo por los esenios. Muy usado en ese tiempo por los esenios. Entonces, el protoevangelio de Santiago afirma que María se conservó virgen después del parto porque hizo con San José un voto de castidad, que en ese tiempo usaban los esenios. Ahora, hay algunas razones bíblicas que no son explícitas, pero sí lógicas. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. Ojo, no son afirmaciones explícitas, sino lógicas. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús en la cruz diciéndole a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. En ese momento, Jesús estaba pidiéndole a María que adoptara como hijo a Juan. Y después dijo Jesús, Juan, ahí tienes a tu madre. En ese momento le estaba pidiendo a su apóstol Juan que se hiciera cargo de su mamá, de María. Entonces, lógicamente podríamos afirmar que si María hubiera tenido más hijos, era ilógico que Jesús encargara a su madre a su apóstol Juan. Hubiera encargado a su madre a uno de sus hijos.
a uno de sus hermanos, a uno de sus carnales. Entonces, si Jesús delegó a Juan el cuidado de María, era porque María había quedado desamparada. Porque había quedado María con la muerte de Jesús sin ningún hijo biológico en la tierra. ¿Sí? Por eso Jesús delega a Juan el cuidado de su madre, porque entendía Jesús que su madre en la tierra ya no tenía ningún hijo biológico y por lo tanto le encargas de su cuidado a su apóstol San Juan. Y de hecho la tradición dice que a partir de ese momento San Juan se llevó a la Virgen María a Éfeso, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Nazaret. Si hubiera tenido más hijos María, sería ilógico que San Juan se lo hubiera llevado tan lejos, renunciando María a sus otros hijos. Ahora, Santo Tomás de Aquino va a dar algunas razones. Resalto una razón que da Santo Tomás de Aquino para afirmar la virginidad de María después del parto. Dice Santo Tomás de Aquino: hubiera sido una ofensa al Espíritu Santo, hubiera sido una ofensa al Espíritu Santo, el cual santificó para siempre el seno virginal de María. Hubiera sido una ofensa al Espíritu Santo, el cual santificó para siempre el seno virginal de María, que María hubiera tenido más hijos. Hubiera sido una ofensa al Espíritu Santo, el cual santificó para siempre el seno virginal de María, que María hubiera tenido más hijos. Que María hubiera tenido más hijos hubiera sido una ofensa al Espíritu Santo que había santificado su vientre. San Gregorio va a decir, ¿sí? San Gregorio va a decir: aquel vientre que quedó santificado por el 3 veces santo no pudo haber sido habitado por nadie más. Aquel vientre que quedó santificado por el 3 veces santo no pudo haber sido habitado por nadie más. San Gregorio. Aquel vientre que había sido santificado por el 3 veces santo no pudo haber sido habitado por nadie más. San Gregorio. Ahora, los hermanos separados refutan constantemente la virginidad perpetua de María. Y una de las citas que ocupan para refutar la virginidad perpetua de María es el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 55 y siguientes. Una cita que ocupan los hermanos separados para refutar la virginidad perpetua de María es Mateo 13, del 55 y siguientes. Cuando hay una discusión entre los fariseos, al ver los prodigios que hace Jesús, y dicen los fariseos, que no sus hermanos, sus parientes viven entre nosotros, que no sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no viven entre nosotros. De ahí se agarran los hermanos separados para decir que María tuvo más hijos. Pero ojo, aquí en este texto se habla no de hijos de María, sino de hermanos de Jesús, que es muy distinto. ¿Sí? Y además, por eso les digo que no es bueno sacar el texto de su contexto, porque el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 56, nos aclara quién era madre de esos que nombran los fariseos. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 56, nos aclara quién era la madre de Santiago, José, Simón y Judas. ¿Quién era la madre de Santiago, José, Simón y Judas? María.
pero no María la madre de Jesús, María de Cleofas. Mateo 27:56. Entonces, cuando un protestante te diga, mira, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55, aquí nos menciona los nombres de los hermanos de Jesús, hijos de María, ustedes díganle si es verdad. Santiago, José, Simón y Judas son hijos de María, pero no de María la madre de Jesús, sino de María de Cleofas. ¿Dónde dice eso? Mateo 27:56. Y los van a dejar así, con el ojo cuadrado. Con el ojo cuadrado los van a dejar. ¿Y quién era María de Cleofas o de Cleofás? María de Cleofás era la hermana de la Virgen Santísima. Era la hermana de María. Sí. Ahora, vamos al texto. Sí. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55, que nombra a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús. Ese texto está escrito en griego. En griego, la palabra hermano se escribe adelphos. Adelphos. En griego, la palabra hermano se escribe adelphos. Pero en griego, la palabra hermano tiene varias acepciones. En griego, la palabra hermano tiene varias acepciones. ¿Cuáles son las acepciones de la palabra hermano en griego? Hermano, del griego adelphos, significa hermano de sangre. Primera acepción, hermano de sangre, carnal, como decimos en varias partes de México. Pero también adelphos significa hijos de la hermana de la madre. Hijos de la hermana de la madre. Pero también significa familiares muy cercanos. Familiares muy cercanos. Pero también significa parientes muy amados. Entonces, no hay que interpretar las palabras de la Biblia en nuestro español. Hay que irnos al griego, y las palabras en el griego lakoiné tienen diferente significado al español que nosotros manejamos. En el griego lakoiné, el término adelphos significa todo eso: hermano de sangre, hijos de la hermana de la madre, familiares muy cercanos, parientes muy amados. Entonces, cuando Mateo 13:55 ocupa el término adelphos, o sea, hermanos, no se está refiriendo explícitamente a hermanos de sangre. Pero hay que entender el griego lakoiné para poder interpretar de manera correcta los textos. El problema es que los hermanos separados pues no entienden el griego lakoiné porque no lo han estudiado. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Entonces, ¿de quiénes eran hijos Santiago, José, Simón y Judas? ¿De quién eran hijos? De María, sí, pero de María de Cleofás. De María de Cleofás. Y cuando este texto habla de hermanos, hay que irnos al griego. En el griego se ocupa el término adelphos, que no solo significa hermanos de sangre, sino también hijos de la hermana de la madre, familiares muy cercanos o parientes muy amados, ¿sí? Porque en la terminología griega hay diferentes acepciones de una misma palabra. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? ¿Sí? Y no solamente en la terminología griega, también en la terminología mexicana, ¿sí? En el sur y en el sureste, a los amigos se les llama hermanos también, hermano.
En la Costa Chica aquí, mucha gente le dice a sus amigos, primo hermano, primo hermano. Es una expresión. Es una expresión. En la iglesia, ¿cómo nos decimos? Hermanos. Y no somos hermanos de sangre. En el templo también, ¿cómo se llaman? Hermanos. Y no son hermanos de sangre, son hermanos en Cristo Jesús. Hermanos en una misma fe. Entonces, una palabra, una expresión tiene diferentes significados, diferentes acepciones. ¿Vamos bien? Entonces, por todo lo anterior dicho, afirmamos que María es inmaculada y que María es siempre virgen. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Seguritos? A ver, abro el micrófono para que pregunten rápidamente, 5 minutos. 5 minutitos, a ver. Quien quiera hacer una pregunta del tema, que vaya con el tema, Hilary, porque tú te sales mucho del tema, en concreto. No se escucha. ¿Alguien más que tenga una pregunta sobre la Inmaculada y sobre la virginidad perpetua? Ahora miren, como ya les había explicado, ¿sí? En algunos dogmas no hay citas bíblicas explícitas, ¿sí? Que explícitamente encontremos el término inmaculada, que explícitamente encontremos la definición que asegure que María fue siempre virgen. No, no hay citas bíblicas explícitas. Tenemos que interpretar el texto para poder sacar del texto la verdad de la fe. ¿Sí? Es como lo que les explicaba de lo que dijo el ángel a María, llena de gracia, lo que significa ser llena de gracia. Y implícitamente en lo que estaba diciendo el ángel a María, pues ya iba contenido el dogma de la Inmaculada Concepción. La expresión que da Santa Isabel a María, bendita tú eres entre las mujeres, aunque no está diciendo explícitamente tú eres inmaculada, al decir bendita tú entre las mujeres, ya está contenido ahí el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces tenemos que interpretar el texto para poder poner el texto en su contexto y poder encontrar en él la verdad de la fe. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, ¿quién de ustedes hizo la tarea que les pedí? ¿Quién hizo la tarea que les pedí? Porque nada más me entregaron como 5 gentes la tarea. Nada más que cuando les entregue el reconocimiento del obispo, ahí nos vamos a ver. Necesito esa tarea, mándenmela por WhatsApp. La próxima semana que vamos a ver, rápidamente vamos a ver la próxima semana el dogma de la Asunción de María, ¿sí? Ya vimos la maternidad, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua. Vamos a ver en la próxima clase el dogma de la Asunción de María, que es el dogma más contemporáneo, el dogma más reciente. Y vamos a ver también la devoción a la Virgen María. Y en la devoción de a la Virgen María va contenido también las apariciones de la Virgen María. ¿Cuántas apariciones la Iglesia Católica reconoce como verdaderas? ¿Cuáles son los criterios para reconocer una aparición mariana como verdadera? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo espera la Iglesia para poder reconocer una aparición mariana como verdadera? La devoción de los primeros cristianos a la Virgen María, cómo era, y también brevemente la devoción del Santo Rosario, cómo nació, en qué contexto. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, esa es la próxima clase, ¿sí? Pero no va a haber próxima clase si no me entregan tarea. Tarea, por favor. Padre, Tarea.
¿Por dónde le vamos a enviar la tarea? Perdone. Por WhatsApp. Ah, muchas gracias. Entréguenmelo en PDF, en formato PDF o formato Word. Y me ponen ahí su nombre. Fulano de tal. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Bonita noche, Dios les bendiga. Cuídense Gracias, mucho. Padre. Pórtense bien, que nada les cuesta. Cuídense. Hasta luego. Sí. Siempre, gracias.